¿Se oye? Sí, sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Soy Lola Narváez, la directora de la Fundación. Muchísimas gracias a todos por asistir al cine y gracias también a todos los que nos han visto por streaming. Pedirles disculpas porque hemos tenido en la presentación algunos problemas de sonido que ya se han quedado arreglados. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer ya alguna pregunta a Iñaki. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer ya alguna pregunta a Iñaki. Voy a empezar yo. A mí me gustaría que nos contaras, Iñaki, cómo ha sido la preparación de este documental y qué dificultades habéis encontrado a la hora de hacer estas entrevistas. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, espero que haya alguna pregunta. Ahora empezamos Sí. aquí para calentar, que supongo que Seguro. os habrá suscitado una cuestión el ver esta película. Pues la película... el ver esta película. Pues la película nace hace... O sea, la idea de hacer una película así, acercándonos a los perpetradores, pues yo creo que la tengo hace más de 10 años, ¿no? Así, yo creo que en mi trayectoria y a lo largo de las películas que he hecho, que he ido haciendo, tocando distintos aspectos del terrorismo, a través de las historias de las víctimas, distintos puntos de vista de la situación de las víctimas en Euskadi y en el resto de España, pues yo llegó un momento en que vi que era necesario acercarse a los que habían hecho eso que sufrían las víctimas, ¿no? Es decir, a la otra parte, acercarse a los que habían hecho eso que sufrían las víctimas, ¿no? Es decir, a la otra parte de este conflicto, o sea, como sea, ¿no? De esta parte de la historia en la que unos se han organizado para matar y otros han sufrido, civiles y gente de todo tipo, ¿no? Porque me parecía que es interesante. O sea, un amigo escritor, Adolfo Ortega, ponía una cita al principio de un libro que he leído hace muy poquito. Decía que ni las víctimas ni los asesinos merecen el olvido, ¿no? Y yo creo que efectivamente para conocer más en profundidad un conflicto como el que ocurrió en el País Vasco, de que se han transmitido muchas cosas que la mayoría son falsas o exageradas, y la verdad nos ha costado encontrarla, ¿no? De manera que ese desconocimiento de lo real ha adormecido a gran parte de la sociedad vasca y a gran parte de la sociedad española, ¿no? Que no ha sabido cómo orientarse con lo que estaba pasando allí. Pues bueno, pues eso me parecía muy interesante, ¿no? Acometer eso, ¿no? El acercarme a los asesinos. Acercarme a ellos, pues hombre, ha sido un asunto muy complicado, porque es un mundo muy cerrado. Bueno, pues muy cerrado lógicamente, porque todos ocultan cosas, naturalmente han estado delinquiendo pues tanto tiempo, ocultan cosas, naturalmente han estado delinquiendo pues tanto tiempo, dice que su trabajo ha sido precisamente ocultarse y ocultar los propósitos que escondían para hacer lo que han hecho, pero también yo creo que en el tiempo en el que vivimos, pues el silencio es su estrategia. El silencio, si nosotros estamos callados y ellos están callados, todo va a ir pasando de una manera más sedante, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí que me parece una falta de perspectiva, ¿no? Pensar que lo que ha pasado todos estos años en el País Vasco ha terminado solamente porque no existe la que lo que ha pasado todos estos años en el País Vasco ha terminado solamente porque no existe la violencia, y me resulta de muchísimo interés intentar mostrar cómo no ha pasado todo, puesto que no solo sigue habiendo víctimas, o las víctimas siguen viviendo, y muchas de ellas en el País Vasco, sino que tienen que convivir con los perpetradores. Y los perpetradores, ¿cómo viven? Pues como podéis haber visto ahora, ¿no? Es decir, viven incrustados en la sociedad, que les ha abierto las puertas para la política, para la universidad, para todo tipo de instituciones, ¿no? Y bueno, ese era el propósito de la película, complicado desde el primer momento en el que nos pusimos a hacer el plan, complicado desde el primer momento en el que nos
pusimos a hacer el planteamiento sobre el papel, pero a medida que avanzamos era más complicado todavía. Y a lo mejor lo que yo también he visto es como una visión diferente a la de otros documentales tuyos. En esta estás explicando qué opina parte de la sociedad vasca hoy sobre ETA, y la verdad es que es inquietante. Sí, sí, yo en los anteriores documentales hemos echado una mirada al pasado, a una parte de la historia que era absolutamente desconocida. Cuando hicimos la primera película hace 20 años, nadie había puesto un micrófono delante de una víctima, delante de familias que tenían unas historias horrorosas no solo porque hayan sufrido injustamente un atentado, sino porque después de eso sufrían una cantidad de calamidades y de desprecio de la sociedad, cuando no olvido, pues todo eso se me ha ido la pregunta que era, o sea, se me ha ido por otro lado. ¿Cuál era la pregunta? Sí, no era una pregunta, digo que, bueno, que esta visión de esta película, sí, vale, tuya, de este documental, vale, okay, es diferente, y que por lo menos yo llego a una conclusión, y es que hay parte de la sociedad vasca que sigue justificando la violencia para defender sus ideas, y esto es muy preocupante. Has entrevistado también a violencia para defender sus ideas, y esto es muy preocupante. Has entrevistado también a muchísima gente joven, aquí hay gente joven, que bueno, la verdad es que no conocen la historia, tienen el relato, utilizan el relato de los verdugos, es decir, de ETA, y desconocen verdaderamente qué ha pasado. Sí, me ha ido a la prehistoria de mis películas, cuando hemos indagado las historias de las víctimas, ¿cierto? Y quiero decir que eso me llevó también a ir cambiando el foco de mis películas. Y efectivamente, en esta película es la primera en la que saco a la gente de la calle, ¿no? No mucha, pero aleatoriamente, ¿no? Ir a Irún o ir a la salida de 3 institutos, pero aleatoriamente, ¿no? Ir a Irún o ir a la salida de 3 institutos, para hacer unas pocas preguntas a chicos elegidos al azar. En una hora habíamos elegido a unos chavales y tal, para que nos respondieran a varias preguntas, ¿no? Esa intención mía de ponerme en el presente efectivamente es nueva, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas históricas, se están haciendo ahora en la serie de Amazon, otros productos documentales que están haciendo de mirar al pasado, está bien, todo es complementario, ¿de acuerdo? Pero yo quería, me parecía que responder a cómo se vive ahora era un planteamiento que lo tenía que abordar también, yo de manera diferente, ¿no? Tenía que poner la lupa en la gente, los jóvenes, la gente mayor, en fin, ¿no? La escuela, la iglesia, tal, porque eso es todo lo que hemos hecho es público, naturalmente, pero es prácticamente desconocido, no solo en el País Vasco, que mucha gente solo con leer, porque no han visto esta película, solo con leer lo que se está diciendo de esta película, está como alarmada, ¿no? En el sentido de que, bueno, pero esto pasa aquí, ¿no? Y no te digo fuera de Euskadi, ¿no? Cuando se piensa que aquello es un oasis en el que solo tenemos coronavirus y tal, tenemos coronavirus y todo esto, o sea, en el que solo tenemos coronavirus y tal, tenemos coronavirus y todo esto, o sea, tenemos una epidemia, un virus impresionante, ¿no? Que se empezó a gestar hace más de 100 años. No voy a aludir a esas teorías fantásticas de los que hablan aquí, de las afrentas a los vascos, pero no, el nacionalismo empezó a surgir hace más de 100 años y ha fructificado, y es un evidente virus que va contra la convivencia, contra la libertad, y que se alimenta de esas fantasías supremacistas que tanto daño hacen. Bueno, otra conclusión también es que yo creo que todos habéis podido ver con qué dignidad. Otra conclusión también es que yo creo que todos habéis podido ver con qué dignidad se presentan las víctimas, ¿no? Tanto la señora que habla con el párroco, que bueno, es que es demoledor. La verdad es que la gente cuánta educación tiene, qué dignidad tienen, ni un atisbo de revancha, ni un atisbo de rencor. Bueno, solo de saber, ¿no? Yo, en el planteamiento básico que tenía cuando empecé a trabajar en esto,
veía que efectivamente que la protagonista tenía que ser una víctima, pero que no aparecía demasiado tiempo, y luego han aparecido otras dos víctimas más que nos parecía que hilaban bien con alguna situación, y luego han aparecido otras dos víctimas más que nos parecía que hilaban bien con alguna situación, con alguna persona que habíamos entrevistado en Echarri. Nada, sacamos a Salvador Urayal, porque el padre fue asesinado ahí a la puerta de su casa en Echarri, y a Ana Uriarte, que es una persona de Lemoa, como el párroco. O sea, digamos que ligar las opciones en las que nos movíamos con a una víctima, pues me parece interesante. Pero he reducido al máximo las intervenciones, porque yo creía que en el metraje que ya se ha abultado 2 horas y media, en fin, creía que en el metraje que ya se ha abultado 2 horas y media, en fin, tenía que precisamente dedicarlo a la otra parte elegida, ¿no? Los perpetradores, los que más les han apoyado y tal y cual. Pero me he dado cuenta, por lo mismo que comentas, ¿no? Que a pesar de que las víctimas tienen un papel pequeñito, un tiempo pequeñito en la película, o sea, rebosan en cuanto a el estilo, de la forma de hablar, la dignidad que exhiben, pues, o sea, les saca muchísimos peldaños a cualquiera de los demás que hablan, ¿no? Y yo creo que eso, yo me alegro de que eso se pueda notar, ¿no? Yo creo que hay alguien que quiere preguntar. Sí, muy bien. Bueno, a mí quería saber cuál es tu valoración acerca de algo que es lo que me preocupa y que tú has citado. Bueno, a mí quería saber cuál es tu valoración acerca de algo que es lo que me preocupa y que tú has citado un poquito ahora. Yo creo que ese cura tan poco cristiano que a todos nos ha hecho llevar las manos a la cabeza durante estos días, porque realmente lo que dice es impresionante, o esa gente del entorno de Etarra con el que tú te has entrevistado durante la película, para mí son seres humanos prácticamente irrecuperables, ¿no? No tengo mucha confianza de que se vaya a conseguir nada de ellos. A mí me preocupan los jóvenes. Entonces, y me llama mucho la atención que ellos, que viven en el País Vasco y están recibiendo una educación que decide el País Vasco, sigan echando además las culpas a España de la educación que reciben, ¿no? Porque la voltereta ya es como... Sigan echando además las culpas a España de la educación que reciben, ¿no? Porque la voltereta ya es como triple, ¿no? Y me gustaría conocer cuál es tu valoración y tu reflexión acerca de que esos chavales solo puedan citarte, por ejemplo, un atentado, y todos repiten el mismo, el de Carrero, que es el que además le viene mejor a la narrativa etarra, ¿no? Para mostrar ese David que lucha contra el Goliat franquista, ¿no? Y esto es lo que a mí me preocupa, porque realmente si no conseguimos que los jóvenes del País Vasco sepan exactamente, y es curioso porque yo nunca hubiera creído que en tan poco tiempo se puede borrar la historia, porque es que no ha pasado casi tiempo y ya no lo saben, es increíble. Bueno, esto es lo que me preocupa, ¿no? Y quería conocer, ya no lo saben, es increíble. Bueno, esto es lo que me preocupa, ¿no? Y quería conocer tu valoración. Bueno, pues claro, es una película, una pregunta complicada, que me la están haciendo muchas veces últimamente, porque ha salido una encuesta hace poco que es demoledora, ¿no? Los jóvenes no tienen idea de nada y tal y cual, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho esto lo hicimos el año pasado, creo yo, estas entrevistas, ¿no? Y yo tengo varias teorías. Bueno, mi próxima película va a ir de eso, de los jóvenes, o sea que ciertamente me preocupa. Pero yo tengo varias teorías en cuanto a eso, o sea, varias apreciaciones acerca de eso. Yo creo que, primero, los padres, los adultos no hemos contado bien lo que, o no han contado nada en el País Vasco, o lo han contado, no hemos contado bien lo que, o no han contado nada en el País Vasco, o lo han contado de una manera tendenciosa, intentando transmitir su ideología, o sus dudas, o sus confusiones, en el País Vasco. Probablemente en el resto de España también... Está el teléfono perdonad, que lo voy a apagar porque... al corazón, lo tengo aquí. Y entonces yo creo que los padres no han contado bien las cosas, para empezar. Luego, los libros de texto no ayudan, porque yo una vez cogí uno y efectivamente, bueno, Carrero Blanco y Miguel Ángel Blanco. O sea, ETA hizo algo tremendamente positivo, ¿no? Matar a Carrero Blanco, o sea, Casín hizo algo tremendamente positivo, ¿no? Matar a Carrero Blanco, o sea, Casín pedir que continúe el franquismo, y luego, bueno, matar a un chico. O sea, que
una cosa buena y otra... Y no hay más, o sea, no se estudia más, como hemos podido ver, y además los que aquí vos sois un poco más mayores, pero no se ha estudiado, o sea, no se les ha dado información a los jóvenes, ¿no?, acerca de eso de manera obligada, que es como se aprenden las cosas de la historia, como se aprende toda la vida, ¿no? O sea, te aprendes lo que ponen en los libros, claro. Entonces, eso es por una parte. Y luego también yo creo que bueno, los que son jóvenes serán más mayores y todos hemos aprendido con la edad. Creo que la oportunidad de cambiar, todos hemos aprendido con la edad. Creo que la oportunidad de cambiar siempre está en la siguiente generación, ¿no? Yo creo que los que somos adultos, no solo los que salen en la película, que evidentemente no tienen remedio, pero los que hemos vivido esto, pues quizás pues tampoco. Es decir, yo puedo contar como otros, pueden contar a través del cine, la literatura, lo que sea, lo que ha pasado y quedarnos contentos, ¿no? Pero no pensando que vamos a cambiar las cosas ahora, y tampoco es porque tenga un sentido trascendente de lo que hago, pero sí que servirá, como nos han servido a todos los que somos adultos, las películas, libros que hemos leído hace 20, 30 años, para formarnos, darnos cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que hace 20, 30 años, para formarnos, darnos cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que el panorama terrorífico que ha creado el terrorismo de ETA es tan grande, ha dejado tantas huellas, no solo las víctimas, sino retorcer aquella sociedad, pero bueno, huellas gráficas incluso, la prensa, o sea, que hay tantos documentos que yo creo que no podrán escaparse a que la historia pues tenga los suficientes argumentos para poner las cosas en su sitio, ¿no? Lo mismo que las víctimas, estén como estén ahora o como hayan estado hace 10, 15 o 20, 30 años, ¿no? Cada uno, y lo decía hace un momento, basta con ver cómo habla una víctima, a ver cómo hablan los otros, basta con ver cómo habla una víctima, a ver cómo hablan los otros, es una cuestión de olfato, ¿no? De saber dónde está, quiénes hicieron bien, quiénes hicieron mal. Yo creo que los intentos hechos por el nacionalismo para que todo esto no solo se blanquee, sino se olvide y pase página y tal, pues son importantes, claro, conviene, y decía Luis Eduardo Aute en una canción vieja también de los años del franquismo, confundir es lo que importa, claro, pues, mezclas todo y tal, y entonces, bueno, la gente al final dice, pues no sé, ¿qué pasó? Hay una chica de las preguntadas que dice, ¿qué te parece que te hiciera esto? Dice, no, es que no sé si eso fue verdad. Dice, no sé ¿qué te parece que te hiciera esto? Dice, no, es que no sé si eso fue verdad. Dice, no sé si eso es así. Claro. Entonces, todo es posible que sea más raro, pero bueno, yo confío en los jóvenes, ¿no? Perdona, Iñaki, yo sí que quería apuntar algo muy breve, y es que en cuanto a la educación, el Ministerio del Interior, junto con el Centro Memorial de Víctimas, han elaborado, hasta ahora hay ya 7 unidades didácticas que servirán como apoyo a los docentes para las materias de historia, de ética, donde se da el terrorismo. Sí que muy por encima, pero bueno, algo se da. Estamos con un trabajo muy interesante, el terrorismo, sí que muy por encima, pero bueno, algo se da. Estamos con un trabajo muy interesante con la Consellería de Justicia, la Dirección General de Reformas Democráticas, para que, bueno, haciendo estudios previos a la implantación posible implantación de estas unidades didácticas en la Comunidad Valenciana. He de decir que la Consellería está haciendo un trabajo muy bueno, y que bueno, que la Fundación Broseta también está ahí, este año además con un estudio de investigación de cómo están las unidades didácticas en materia de terrorismo, cómo se están dando en el resto de España. Es verdad que en el País Vasco, pues evidentemente ya hemos visto lo que se da sobre terrorismo, que es nada, y evidentemente ya hemos visto lo que se da sobre terrorismo, que es nada y mal, porque el relato que utilizan es el relato del verdugo. Entonces, bueno, pues lo que llevan muchos años haciendo es blanqueando el relato. Y luego otra cosa más, que yo creo que la más peligrosa, es los mensajes que se transmiten a través de la política. Es decir, si cuando se ve que hacer homenajes sale gratis, o sea, no hay nadie que lo impida, cuando se ve que hay partidos que negocian, consensúan cosas importantes en España, en el país, en el gobierno español, en el gobierno vasco, con la gente que estuvo detrás de esto y que no renunciaba a aquello, pues hombre, yo creo con la gente que estuvo detrás de esto
y que no ha renunciado a aquello, pues hombre, yo creo que son mensajes muy confusos para la juventud también, ¿no? Más que, porque claro, con perdón para los jóvenes, pero no leen libros, no leen mucho el periódico, pero todas esas cosas sobrevuelan, o sea, hay una especie de lluvia fina en la que, bueno, pues no sería tan malo aquello, puesto que ahora están en política, por decirlo así, ¿no? O, bueno, tampoco harían tan mal si en el pueblo les abrazan la gente y los niños y tal. Bueno, pues eso es peor, porque ya no son cosas más que van, yo creo, a la otra parte emocional del cerebro que se quedan ahí como incrustadas para al final no saber opinar si eso estuvo bien o estuvo mal, incrustadas para al final no saber opinar si eso estuvo bien o estuvo mal, que matar a un señor en la calle estuvo mal o estuvo regular o bueno, ¿qué más da? Ya pasó, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo peor, ¿no? Sí, buenas tardes. Dos preguntas muy concretas y muy dirigidas directamente al director como persona, como conocedor de la sociedad vasca. Hay dos planos en la película absolutamente demoledores, como es en el caso de la entrevista con el sacerdote, cuando lo hacen en la puerta de la iglesia, como se ve el crucifijo de fondo, igual que cuando se entrevista con el director de la Icastola, que está presente el crucifijo. Y acaba la segunda entrevista con un plano solo del director de la Icastola, que está presente el crucifijo. Y acaba la segunda entrevista con un plano solo del crucifijo. ¿Cabe una crítica directa a toda la Iglesia del País Vasco o fueron elementos con nombres y apellidos los que se posicionaron al lado del nacionalismo? ¿Debió de actuar más contundentemente la Iglesia a nivel de la Conferencia Episcopal? Pregunta 1. Y pregunta 2. Hablando de los jóvenes, esta tregua, que yo no sé si llamarla tregua desde que ETA dejó las armas, sabiendo que no ha anunciado esa disolución absoluta y total, ¿puede tener algo que ver con un larvado camino hacia un independentismo como está pasando en Cataluña, con toda la experiencia que hay a las espaldas del independentismo como está pasando en Cataluña, con toda la experiencia que hay a las espaldas de la Kale Borroka, de Jarray y de tantas infraestructuras alrededor del movimiento independentista vasco? ¿Podemos prever, puedes prever como director, como vasco, que puede llegar a ocurrir algo como en Cataluña? Bueno, has hecho dos preguntas que son 7, ¿eh? Eso que lo sepas, y no tengo papel, o sea, pero bueno, tú, de las primeras preguntas era lo de la Iglesia, que efectivamente no toda la Iglesia ha sido así. Yo he estado en la primera fila de todos los movimientos que han podido ver allí, y había varios sacerdotes, y a ellos también les quitaron Setién, les quitó de dar misa y tal, de Stein, Fernando, y a ellos también les quitaron Setién, les quitó de dar misa y tal, de Stein, Fernando García Cortázar, Rafael Aguirre o Jaime Larrinaga, jesuitas algunos, tal, y alguno más. Bueno, sí, no hay más, no, es decir, que ha habido, o sea, no es toda la Iglesia así, de acuerdo, pero claro, hay muchos de estos, evidentemente hay muchos de estos, a este le hemos cazado. La entrevista ha sido azarosa, porque fuimos a una parroquia y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Esto vamos a hablar con el párroco, a ver qué nos dice. Luego, y eso también lo sabe el obispo, no, yo no soy más listo que el obispo, sabrá el obispo que no es el único que tiene esa manera de pensar, de la misma manera que sabrá como que tiene esa manera de pensar, de la misma manera que sabrá cómo nos arrepentimos los humanos, es decir, en fin, con la boca pequeña, ¿no? Si al sacerdote este le han dicho, ya puedes hacer una nota mañana para que salga en la prensa y que digas que te has arrepentido. Pues, claro que sí, 3 líneas y ya está. Bien, yo no sé, si se arrepiente me da un poquito igual, ¿no? O si le dejan sin la misa, pues quiere decir que ha sido sin querer. Yo no he ido a eso, yo no he ido a que le echen, yo he ido a que se vea eso, ¿no? ¿Qué más? Porque de la Iglesia decías... Bueno, y luego, bueno, ¿qué? El independentismo, pues hombre, pues no sé, eso ya son opiniones políticas que te puedo dar una opinión personal, pero yo creo que nosotros somos, Euskadi sí te puedo dar una opinión personal, pero yo creo que nosotros somos, Euskadi es independiente hace mucho tiempo ya, o sea, no es una bandera española, ni, o sea, todo lo que no sea nacionalista, pues, o sea, queda, pues, por poner, no sé, que quedará porque sea independiente. Y además yo creo que desde la política nacional se ha dado aquello como, bueno, los que gobiernan los nacionalistas y ya está, gobiernan porque se les vota también, ojo, no, pero claro, todo está supervisado por el nacionalismo, ¿no? No se deja ni un rincón sin que la presencia
el nacionalismo esté sobrevolando por aquello, ¿no? Entonces, bueno, el nacionalismo esté sobrevolando por aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues dicen es que Urkullu es muy moderado. Bueno, pues, fíjate, ha dicho que hasta, lo decía hoy en la prensa, que hasta el cura le parecía mal lo que decía el cura. O sea, ahora lo que no le gusta es que alguien, ni de los suyos, levante mucho el tono, ¿no? Porque, vamos, somos una comunidad evidentemente sobrefinanciada, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, que mientras el negocio funcione, pues aquello tampoco hay que hacer mucho ruido. Pero poco a poco, efectivamente, y por vía legal, como se hacen muchas cosas en democracia, muchas cosas horribles, con dirigentes en tal, pues en democracia muchas cosas horribles, con dirigentes en tal, pues muchas cosas, y gracias a la presión de Bildu, pues se van orientando efectivamente a el mayor autogobierno, pues significa la casi nula presencia de España allí. Y eso es así. Ahora todos hablamos castellano por mucho que se empeñen, ¿no? Es lo que los datos estos que son oficiales además de la poca utilidad que tiene el euskera allí. Pero es igual. Todo eso no significa nada. O sea, la realidad va, que es un poco la película, la realidad va por un lado y esta gente va por otro. Pero es que encima ganan ellos. De alguna manera tienen más. Y otra cosa de los crucifijos, que ahora me acuerdo que me han dicho lo de los crucifijos. Hombre, hay varias, intento que... crucifijos, que ahora me acuerdo que me han dicho lo de los crucifijos. Hombre, hay varias, intento que haya ciertas imágenes que sean de alguna manera metafóricas, ¿no? Y esa apariencia, esos crucifijos al final, o sea, detrás de esa gente está la religión, no sé, toda la iglesia, no, pero quiero decir, está esa cosa de la patria es Dios, o sea, y esa confusión que tienen, ¿no? Porque luego ya no hay más cristianos que aquí o más gente practicante aquí, más o menos será parecido en ese sentido, no es una sociedad que vive especialmente la fe, ¿no? Pero siempre está ahí, como ellos están bendecidos, ¿eh? Pero siempre está ahí, como ellos están bendecidos, ¿eh? Y Castola, que es laica absolutamente, por ejemplo, el hombre siempre están bendecidos. O sea, ellos, aquello de Dios y leyes viejas que se inventó Sabina Arana, eso queda ahí. Los malos son los otros. Y no es una puta, o sea, no es broma. Yo creo que piensan. Ya tenemos una pregunta. Hola, buenas noches. Mire, yo quería preguntarle si usted no se planteó en un momento dado que con lo difícil que es llegar a la gran pantalla, con los figurantes que se matan horas de trabajo para cobrar nada, dejarlos aparecer en una gran pantalla a estas personas, que los familiares de víctimas del terrorismo no nos llegan a pantalla a estas personas, que los familiares de víctimas del terrorismo no nos llega la camisa al cuerpo, la mascarilla nos estaba sobrando, quiero decir, ¿vale? Porque ha sido muy tenso. ¿No se planteó en un momento dado que estamos ya dando demasiada publicidad a todos estos etarras? Porque comienza por Otegi. Y el resto, quiero decir, para ver que verdaderamente no se ha cambiado nada, porque no se ha cambiado nada, y siguen teniendo sus razones. ¿Usted no cree que esta película puede ser que tenga mucho más éxito que ninguna de las que usted ha hecho de víctimas del terrorismo? Gracias. No sé, lo del éxito no sé, eso no te puedo responder, pero sí que claro que he pensado. No sé, lo del éxito no sé, eso no te puedo responder, pero sí que claro que he pensado en eso, claro que pensé en eso. De hecho, yo creo que tardamos en hacer la película, yo lo tenía claro, pero sí que hemos buscado apoyos y ha sido muy complicado explicarles que, como decía antes, ni las víctimas ni los asesinos merecen el olvido, ¿no? Y entonces estamos en esa parte de los asesinos no merecen el olvido, hay que saber quiénes son. Yo también, a lo largo de los años, porque he hecho películas de historia de víctimas que a las víctimas no les ha gustado nada. Es decir, por Dios, o sea, ir a sufrir, ¿no? A ver una película mía, yo lo entiendo, claro. Ha habido gente que ha dicho, yo no puedo ver me parece muy bien, pero no puedo ver tus películas, porque, claro, y cuando mañana veáis 13 entre 1000, pues hombre, claro, y cuando mañana veáis 13 entre 1000, pues hombre, es demoledora de alguna manera, ¿no? Pero claro, yo y ya con el tiempo pensé, claro, es que yo no estoy haciendo estas películas para las víctimas, sí, en su memoria, ¿no? Puesto que estoy convencido que se la merecen naturalmente y viven conmigo desde la primera película, ¿no? Pero no son para las víctimas, y esta película tampoco es para las víctimas, es para la gente que no es víctima, que se entere de qué ha sido, qué ha pasado, que se enteren de cómo han sufrido las víctimas,
de sus historias, del feedback que han tenido la sociedad respecto a ellas, las otras películas, y esta es para que la gente se entere de pues, la banalidad del mal, quiero decir, o sea, ¿y quién ha hecho el mal? ¿Quién ha hecho tanto mal? Pues esta gente. Es decir, pero ya te digo, no, lo siento porque claro, es verdad que es incómoda y más si uno ha sufrido, no tengo ninguna duda ver a esta gente. Creo que me hubiera torcido mucho si esto significara publicidad para ellos. Me parece que, además he tenido una llamada ahora que me da la impresión de que no le ha parecido, uno que salía aquí, que no le ha parecido mucha publicidad. Pero la gente se tiene que enterar de esto, ¿no? Yo creo que se tiene que enterar. Y una cosa es que lo digamos, bueno, pues esto lo digamos aquí en un bar o una reunión o tal. No, otra cosa es verla. Y bueno, y lo que tienen, yo si intento hacer no películas que sean panfletos, sino cine bien armado, intento que sea algo cinematográfico, que funcione cinematográficamente para poder llegar con un mensaje, es porque pretendo que se vea dentro de 5 años y 10 y tal, ¿no? Que no, que nadie las va a quemar, creo yo, ¿no? Y junto con otros documentos que haya y se estén haciendo, se hagan ahora, más adelante, pues se pueda entender esto. Y esta es una pieza más. Es incómoda, como lo he dicho al principio, o me gusta pensar que sigue siendo una película incómoda por esa razón, pero yo creo que hay que ver la cara de los malos y saber qué tienen en la cabeza, ¿no? Tenemos una pregunta, Consuelo. Sí. ¿Yo? ¿O...? Sí. No, ella. Sí. Nada. Bueno, pues nada, Iñaki, que ya está muy bien, enhorabuena, la verdad que por esta película. A mí me ha gustado mucho este enfoque, la verdad. Creo que es más que necesario, yo no opino para nada igual que la persona que ha intervenido antes. Pienso que esto es tan necesario como también las películas que has hecho sobre víctimas. La de mañana va a ser durísima, 13 entre 1000, será yo creo que la más dura que tienes, la más dura, y también, pues bueno, pues es necesario también, ¿no? Y bueno, pero lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que parece como que en el País Vasco nadie sabe nada de ETA. Bueno, el País Vasco y en Valencia, no te jodes salir ahora con una cámara ahí y empezar a preguntar. No sabe nadie nada de ETA en toda España. Y de eso han sido responsables, no es una cosa de ahora, porque los homenajes y tal. Homenajes, Iñaki, lo sabes. Ha habido toda la vida en el País Vasco. Mi hermano ya los denunciaba. Lo único que ha cambiado es que en Covite llevamos 4 años, 5, documentándolos y denunciándolos. Y a fuerza de machacar, todo el mundo se ha enterado que se celebran homenajes a etarras orgullosos de su pasado criminal, pues ya de forma sistemática, ¿no? Y ahora pues porque se cortan más y no les apetece que esto y no lo radian tanto, pero bueno, ahí estamos también. Bueno, el caso es que en este desconocimiento, o sea, han tenido responsabilidad, como comprenderéis, pues los que han gobernado este país desde la democracia. No se ha hecho nunca pedagogía, no se ha introducido nunca en el sistema obligatorio de educación. Y luego, también, todos los que estáis aquí, habéis dado por buena la disolución de ETA. La habéis dado por buena. Nadie se ha parado a pensar que esa ha sido la mayor operación de blanqueo consentida, propiciada, avalada y celebrada por todo un gobierno, el gobierno de Rajoy. Y que en esto van juntos PP-PSOE, porque estamos viviendo un final de ETA negociado. Por fin se ha accedido a las 3 exigencias de ETA para dejarnos de matar. Zapatero fue el que negoció, además lo oficializó, no engañó a nadie, lo avaló por el Congreso, y luego Rajoy fue el que, mintiendo, eso sí, él mintiendo, cumplió con las 3 exigencias, le tocó cumplir las 3 exigencias de ETA, pero mintiendo y utilizando a víctimas dóciles, ¿no? Y ya está, y engañando a todos los españoles con todo lo que tenía todo el poder que tiene un gobierno, ¿no? Y los medios de comunicación, y en esto como van los 2 grandes partidos, pues bueno, pues van todos a uno.
Todos habéis dado por buena la disolución de ETA, ¿verdad? ¿Cómo acaban las organizaciones? ¿Habéis visto alguno la operación de disolución de ETA? La operación policial de disolución de ETA. ¿Alguien la ha visto? ¿Nadie la ha visto? ¿Nadie la ha visto? ¿Cuántas operaciones, cuántos golpes policiales habéis visto a ETA desde 2011 que declararon el cese definitivo? Decidme. Los últimos asesinados de 2009, Diego Salvá y Carlos Sánchez Tejada, ¿dónde están los asesinos de estos dos chicos? ¿Dónde están? Ni los han detenido, ni los van a detener nunca, porque la tercera exigencia de ETA para dejarnos de matar era un final sin vencedores ni vencidos. Por eso dejaron, nosotros estuvimos ahí, venga, que denunciar, exigir al gobierno de Rajoy que hicieran la operación policial para evitar además la foto tan humillante, denigrante para las víctimas y que tanto daño nos ha hecho, que era la foto de Cambó. Y sin embargo, no quisieron. ¿Cómo se evitaba eso? Tanto el desarme como la disolución, los shows, los circos que les dejaron hacer, ¿cómo se evitaban? Pues sencillamente con la operación policial de disolución de ETA, que no han querido ordenar, y parece como que ya, ayer yo he estado viendo, ya acabé por fin los 8 capítulos de Amazon, del desafío de ETA, que está muy bien esa serie, pero al final ya sabía que me iba, que era la verdad oficial, la que convenía, o sea, hacer ver como que nada, también daban por bueno hasta la Guardia Civil, que ETA ya se ha disuelto, que no hay nadie, ya no hay etarras por ahí, y no, sí, haremos, sí, no, ¿dónde están los hechos? Que nada, que estamos viviendo, que hemos vivido, todos hemos dado por buena la disolución de ETA, todos habéis avalado a ETA. Y no os estáis planteando que aquello fue el peor blanqueamiento que ha habido en la historia de la democracia de ETA. Ese es el peor blanqueamiento. Y de lo que han sido responsables, pues eso, todo un gobierno. Los gobiernos y los dos principales partidos que han gobernado este país, y ya está, y punto. Estamos viviendo un final de ETA negociado. No ha interesado nunca tampoco contar lo que ha pasado, lo que estaba pasando con ETA, la mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en situación de paz. No se ha contado en las escuelas, en las universidades. No ha habido un ocultamiento intencionado durante tantos años. ¿Por qué? Porque siempre se ha pactado con los nacionalistas y a los nacionalistas nunca les ha interesado. Y bueno, ya está, porque me pongo mala hostia. Bueno, yo te decía antes, Iñaki, que se había tomado el protagonista periodista, si 2 tilas o un Valium para no saltar al cuello de alguien, ¿no? Porque qué paciencia ha tenido, ¿no? A la hora de hacer las entrevistas, ¿no? Porque, bueno, hay algunas que son desesperantes, ¿no? Y desde luego ya para una víctima, bueno, pues imagínate tener a 1 metro a personas que piensan así, ¿no? Sí, no, el planteamiento desde el principio fue hacer entrevistas en tono moderado, en fin, para escapar un poco de lo obvio, de lo agresivo, como estrategia, y ganar en profundidad. No se trataba de, vamos, el que lo haga está bien, no me parece mal, que otro tipo de método de entrevista, ¿no? O técnica, pero pensábamos que era más interesante hacerles hablar y que hablaran con cierta franqueza, pues les permite mentir naturalmente si mienten en su problema. Bueno, luego hay muchos, no sé, bueno, sobre todo el de Nueva York, por ejemplo, que incluso voy a contar algo que me has contado tú, ¿no? Que realmente se queda callado con el no sé bastantes segundos que hay que cortar de la película porque no sabe qué decir. O el profesor de universidad que tampoco sabe explicar por qué perteneció a la banda armada, ¿no? Como la chica que se levanta del banco cuando le hacen la primera pregunta incómoda y dicen, no sé, no da argumentos. O sea, lo que he notado es que hay muchísimos que no son capaces de dar argumentos. Bueno, yo lo hice, ahí está, tal, vamos a pasar de eso, de esto no quiero hablar, ¿no? Sí, la principal lucha del entrevistador, pues al final es efectivamente luchar contra ese muro de silencio, ¿no? Que por conveniencia todos tienen, ¿no? Para expresarse, ¿no? Luego el profesor ese, por ejemplo, que dice hasta 8 veces que no quiere hablar de lo suyo,
Ya luego se explaya cuando se le pone un poquito las preguntas un poquito más a que se explique, ¿no? Como dicen, las teorizaciones de ellos decían, ¿no? Cuando se pone en tercera persona, ¿no? No, ellos decían, o el cura también dice, todos dicen que ETA estuvo mal. Esto, bueno, ETA decía, no, lo que interesa es lo que usted piensa de eso, ¿no? Pero no, esta gente utiliza mucho ese argumento. Como que ellos se distancian, ¿no? Cuando tienen que contestar. Y eso ha sido el trabajo del entrevistador, pues claro, porque prácticamente ninguno sabíamos, no había entrevistas por ahí, ni sabíamos cómo hablaban, ni qué carácter tenían, ni bueno, qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Y al final era un directo en el que lo que grabáramos era lo que íbamos a utilizar. En un caso es verdad que hemos vuelto 2 veces, hemos hecho 2 entrevistas a 2 personas, pero con eso nos teníamos que conformar y había que tener cuidado de no transgredir de manera muy clara la línea para que el otro se sintiera lo suficientemente incómodo para marcharse o para que no os desautorizara la entrevista, claro, porque ese peligro. Hemos hecho otras 3 entrevistas que no salen porque después de hacerlas pues se nos comunicó que no podíamos utilizarlas. Algún día las utilizaré, ¿eh? Bueno, tengo que consultar con el abogado, pero yo creo que son muy sabrosas también, ¿no? Y alguna persona que es persona muy conocida además, pero bueno, y no es una cosa de amarillismo ni sensacionalismo, sino que así como este escritor, que yo creo que es bastante conocido, o quizás por aquí no tanto, el que habla desde Nueva York, pues tiene tantos problemas para contestar a qué hay que explicar a los jóvenes sobre lo que ha pasado. Ya te digo, y ese silencio duró más del doble de lo que he dejado en la película. Es interminable. Y entonces, y a mí me gustaría construir una película aún más larga, precisamente respetando todos los silencios que nos hemos encontrado. Porque yo creo que eso es la clave. O sea, ¿qué tienen en la cabeza esa gente para no poder hablar? Esa gente que no ha pedido más que diálogo continuamente a lo largo de su vida, y que ha dicho que las cosas se arreglan hablando y que todos teníamos que sentarnos a conversar y a dialogar y tal y cual. Y cuando les haces una pregunta, claro, hay que dialogar de lo que ellos quieren, está claro, ¿no? Que es la estrategia de solo de lo que ellos quieren, ¿no? Pero cuando se les pregunta algo y no saben contestar, que son preguntas sencillas, es que curiosamente la otra persona que digo que no puede salir en la película, no puede salir porque no se autorizó la entrevista, se quitó el micrófono en el momento en el que le preguntó el entrevistador la misma pregunta que al escritor, es decir, ¿qué crees que hay que enseñar a los jóvenes de lo que ha pasado? Se enfadó, se quitó el micro y dijo, esta entrevista no quiero que se haga en ningún sitio y tal. O sea, esa pregunta, es curioso, ¿no? Y me gustaría que les contaras, que a mí me lo has contado, o sea, ¿por qué empiezas la película con Otegi? ¿De qué se trata? Porque realmente no es una entrevista que hace Iñaki, sino es una entrevista de la televisión vasca, de los 2 presentadores más famosos, ¿no?, de la televisión vasca. Sí. Y bueno, la verdad es que realmente te ríes de Otegi. Bueno, te ríes, pero yo creo que tiene que ver, yo creo que en ese minutito, yo creo que se aprecia como qué trato se les da en la tele, ¿no? Yo creo que se ve, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, sí, y así todo, o sea, que es que eso no es acogida, o sea, y está acogida más o menos, hemos visto mucha televisión, yo no veo la tele, pero hemos buscado mucho archivo y tal y cual, pero eso me pareció, aunque aparentemente es trivial y no sé qué, ¿no? Desenfadado, pero digo, claro, es que cómo se miran, ¿no? Cómo le miran a un tío que acaba de salir en la cárcel, que ha sido el líder de una banda terrorista y tal, ¿no? Pues así todo, así esa televisión está abierta a esa gente y bueno, les tratan con esa cordialidad, lo cual quiere decir, pues, mucho, ¿no? A mi juicio, ¿no? Y luego hay otra entrevista de Autoretarra también, que uno de los pelos, hay un tío que también le llevan un programa así que habla en euskera y tal, que es por lo mismo otra muestra de
de cómo tienen las puertas abiertas, cómo se les ha abierto las puertas, cómo se les ha facilitado ya, pues eso, al final, no solo un partido político, sino socialmente y periodísticamente. Ningún periodista ha hecho estas preguntas, bueno, para vergüenza de la profesión en Euskadi o en España incluso, ¿no? Nunca se les ha hecho estas preguntas que aparecen en esta película a ninguna de estas personas o de ese tipo de personas, quiero decir. Y era precisamente a lo que íbamos. Vamos a hacer preguntas suaves, educadas, pero preguntas que nadie les ha hecho. ¿Y por qué no se las hacen? Bueno, es otra historia, pero que hay que, aunque se callen ellos, pero tienen que escuchar lo que de alguna manera representa el entrevistador, que es a la gente normal que quiere saber, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Última. Bueno, darte las gracias, Iñaki, por acompañarnos. Darles las gracias a todos también por asistir al cine y al streaming, que esto ha sido una novedad para nosotros este año. También darles las gracias a la Consellería de Justicia, a la Dirección General de Reformas Democráticas, por su colaboración. Este ya es el tercer ciclo de cine y terrorismo, son 3 años ya, y bueno, ya lo vamos consolidando. Solo decirles que mañana a las 6:30 podrán ver 13 entre 1000, es uno de los mejores documentales en temática de ETA y de Iñaki, tu primer largo. Estará Iñaki también para comentarlo, para presentarlo y comentarlo mañana. Y tendremos, bueno, también podrán hacer conexión por streaming. Y el jueves tendremos El joven Ahmed, sobre radicalización yihadista en jóvenes. Una película también premiada en Cannes, de los hermanos Dardenne. Y bueno, que yo creo que de la que hay mucho que aprender. Pues nada, gracias a todos y os esperamos mañana. Se ha acabado, ¿verdad?